esta clase vamos a revisar contacto superficial mediante la teoría clásica de mecánica del contacto. La pregunta es, ¿cómo modelar contacto entre dos cuerpos y por qué es importante? Y acá yo le estaba mostrando un ejemplo de que generalmente cuando yo tengo elementos mecánicos de un mecanismo que transmiten sus reacciones de un cuerpo a otro, hay contacto entre cuerpos. Cuando se aplica una fuerza, generalmente es un cuerpo que la aplica sobre otro, por lo tanto, modelar contacto y modelar la mecánica detrás de eso, generalmente incluso en las estructuras, aquí puede haber una especie de contacto. Por ejemplo, si yo tengo aquí una unión mediante una placa y pernos, esos pernos pueden estar en contacto, ya sea contacto en la superficie de la cara o de la golilla y la tuerca, del perno con las placas metálicas, ya como el ejemplo que vemos aquí. Aquí hay contacto, ahí hay contacto. Y también puede haber contacto al interior si es que la tolerancia es muy pequeña, o sea, si es que están a presión, por decirlo así. Entonces, en pernos, en ejes, en distintos acoples mecánicos hay contacto. Por eso es importante modelar el contacto para poder estudiar cómo se transmiten las cargas, los esfuerzos al interior de los cuerpos que contactan. Dado que esto me va a generar unas zonas con concentración local de esfuerzos debido al contacto, que son distintas a la modelación de viga que uno simplemente hace para el caso estructural convencional. En este caso, como hay zonas de contacto, esas zonas de contacto están más cargadas, y hay que ver cómo yo voy a vincular esas cargas con el resto de las cargas estructurales. Acá hay un ejemplo de un método que permite, mediante la fotoelasticidad de un material, yo puedo ver cómo se van distribuyendo los esfuerzos o las deformaciones en un cuerpo en contacto. Acá yo tengo un cuerpo curvo, una esfera puede ser un cilindro, con un radio, que está en contacto con un plano. Este efecto fotoelástico permite ver el campo de deformación al interior del cuerpo. Lo pueden ver como estas curvas. Ahora, esto no significa que en esta parte sea positivo y en esta parte sea negativo. No, esto significa simplemente que el efecto fotoeléctrico hace esta especie de interferencia de construcción, pero lo que te está diciendo es que en este punto está más cargado, hay más esfuerzos y aquí van disminuyendo. ¿Por qué aquí hay más esfuerzos? Porque, si se fijan, hay una mayor cantidad de estas curvas, que significa que el esfuerzo está cambiando aquí más pronunciadamente. Entonces, si se fijan aquí, varía mucho la deformación desde un punto muy alto hacia el resto. Entonces, la zona de contacto es una zona que me genera esfuerzos tal que puede ser una zona local de concentración de esfuerzos que me puede hacer la pieza más crítica. En esta clase vamos a revisar la teoría clásica de mecánica del contacto, que está basada en los esfuerzos hertzianos. Existen más teorías de contacto, sin embargo, la teoría clásica de contacto permite aproximar muchos problemas, los problemas típicos, por eso lo vamos a revisar. Vamos a revisar cómo se transmiten los esfuerzos en un contacto superficial y a partir de esto vamos a ir profundizando en este tema. Acá hay un ejemplo de la zona de contacto entre dos cuerpos. Fíjense aquí que este cuerpo de acá es un cilindro, puede ser un rodillo, que está en contacto con otro rodillo. Estos son dos rodillos en contacto. En la zona de contacto hay una presión de contacto, y dependiendo de la geometría de esos cuerpos, cómo distribuye la presión en el contacto. Si ustedes se fijan, si tengo dos cilindros en contacto, la presión en la zona de contacto distribuye como un cilindro también. Y en el caso general, el contacto entre dos cuerpos tiene una distribución de presiones en forma de elipse. Ahora no se preocupen porque esto lo vamos a profundizar en la clase. Vamos a revisar los principales casos de contacto, desde un caso particular, contacto esférico, y después lo vamos a ir llevando al caso general, porque así podemos entender la base detrás de esto y después ver cómo lo podemos aplicar a elementos mecánicos reales. Entonces, el primer contacto que vamos a revisar es el contacto esférico, donde yo tengo, como en esta imagen, dos esferas en contacto, aplico una fuerza sobre esta, y a esta está apoyada en el suelo. Entonces,
vamos a revisar cómo se transmite esta carga hacia la esfera y cómo son los esfuerzos locales en la zona de contacto. Lo que sucede es que cuando yo aplico esta carga, en la zona de contacto, ambos elementos, ambas esferas, se van a deformar. Y esa deformación va a generar una zona de contacto que está determinada por la geometría de los dos cuerpos. En esa zona de contacto se define la huella de contacto. Entonces, si yo tengo dos esferas que se están aplastando una contra otra, la huella de contacto, la zona de contacto tiene la forma de un círculo. Entre dos esferas, la zona de contacto es un círculo. Y ese círculo tiene un radio A, que es lo que está puesto aquí, un radio igual a A. Entonces nosotros podemos modelar que la presión en esa zona de contacto distribuye mediante una elipse. Ustedes pueden ver aquí que esta es la aproximación de este método clásico. La aproximación de este método clásico dice que en la zona de contacto la presión, donde esta es una función de la presión en función de la coordenada x, distribuye como una elipse. Presión de... Entonces, si yo quiero saber cuál es la presión en este punto de acá, me voy a este gráfico, menos A, y la presión sería 0. Si me voy al punto medio, la presión sería máxima. Eso es lo que me está diciendo este gráfico de acá. Entonces, yo aquí, a partir de este supuesto de la teoría clásica de mecánica del contacto, puedo aplicar todo un equilibrio de fuerzas para determinar cuáles son los esfuerzos a partir de esta distribución de presiones. Cada método de mecánica del contacto lo que hace es modificar esta distribución de presiones, porque aplicar el equilibrio entre cuerpos es válido bajo las leyes de Newton para todos los problemas clásicos. Para determinar esfuerzos, yo debo conocer la fuerza, o a partir de la fuerza, determinar cuál es la distribución de presiones. Por ejemplo, simplemente aquí una integral de esta presión en toda el área, de esta función de presión en toda el área de la huella de contacto, permite obtener cuál es la fuerza. Porque tiene que haber un equilibrio. Esta fuerza se transmite por acción y reacción, por lo tanto, toda la fuerza debe ser transmitida, si es que no hay más cargas externas, ni más puntos de apoyo, hacia el cuerpo siguiente. Entonces, yo al integrar esta función de presión, puedo obtener que para este caso de contacto esférico, la fuerza va a tener una forma de 2/3 pi a cuadrado por la presión máxima, donde estos valores dependen a de la huella de contacto y P max depende de esta distribución de presiones. Entonces, a partir de esta expresión, yo puedo despejar cuál es el valor de la presión máxima a partir de la fuerza. La fuerza aplicada, la carga aplicada, me permite obtener cuál es la presión máxima a partir de esa carga aplicada. Y obviamente que si tengo la presión máxima y la distribución es una especie de elipse, puedo llevarla al tiro al caso general de encontrar cuál es la presión en función de las coordenadas. En este caso no es una elipse, sino que en el contacto esférico es un círculo. Si se fijan, esta es la ecuación de un círculo, donde está dada por la presión máxima. Aparte, si ese es el problema de cargas, hay que definir las propiedades del material para poder estudiar los esfuerzos. Entonces, el problema de contacto define las constantes de material, que estas constantes de material son una especie de rigidez al contacto superficial. Tienen ese formato, por decirlo así. No son realmente una rigidez, porque no tienen unidades de rigidez, pero apunta a lo mismo, a una constante de material que está vinculada con la rigidez superficial. Y esas constantes de material simplemente se calcula como 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado dividido en el módulo elástico, donde hay una constante de material para la esfera 1, ¿cierto? Porque esta es la esfera 1 y la esfera 2. Cada una de estas esferas tiene su propia constante de material, porque no necesariamente son del mismo material. Puedo tener dos cuerpos en contacto con distintos materiales. Entonces, a partir de la carga,
de la presión máxima del material, yo puedo estimar cuál es el radio de la huella de contacto, donde la huella de contacto es esta área, el radio de la huella de contacto a partir de esta expresión, que me vincula la carga, la constante del material, y esta B, que es una constante geométrica, que depende del radio de los dos cuerpos. ¿Por qué? Porque el cuerpo 2 tiene un radio de curvatura R2, y el cuerpo 1 tiene un radio de curvatura R1. Tal que la huella de contacto va a depender de los parámetros de diseño: carga, material y geometría. Entonces, a partir de la geometría, las cargas, el material, yo puedo estimar esfuerzos a través de la teoría de esfuerzos hertzianos, que está dado por los supuestos que hizo Hertz para mecánica del contacto, en donde uno puede obtener los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, con estas expresiones que están acá. Sigma X, sigma Y y sigma Z, porque los esfuerzos principales coinciden con las direcciones cartesianas si que ustedes las centraron y el contacto es perpendicular al suelo. Entonces, sigma 1, sigma 2, sigma 3 son los esfuerzos principales, y en este caso los esfuerzos principales coinciden con las coordenadas cartesianas del problema que vimos anteriormente. Si se fijan, sigma X es igual a sigma Y está dado por esta expresión, que depende de la carga, de los materiales y de la geometría, donde A es la huella de contacto, el radio de la huella de contacto, y Z es la coordenada Z. ¿Qué significa eso? Que esta ecuación me permite a mí calcular cómo varía el esfuerzo al interior de la coordenada Z, en la profundidad de esto. Puedo calcular cómo varía el esfuerzo desde este punto hacia abajo, donde este Z igual 0 hacia abajo. Sigma Z también lo puedo calcular de la misma forma, su expresión es distinta a la anterior. Y los valores máximos ocurren en el punto de contacto, tal que sigma X máximo igual a sigma Y máximo igual a esta expresión, que sale de evaluar. En el caso del esfuerzo cortante asociado a estos esfuerzos principales, recuerden que yo puedo rotar este tensor de esfuerzos principales para encontrar el corte máximo. El esfuerzo cortante asociado a esas direcciones principales, que está dado por esta expresión, y cuyo valor máximo está dado por esto. El Z donde ocurre el esfuerzo máximo es en el punto de contacto, pero el Z donde ocurre el corte máximo está dado por esta expresión, donde ocurre el corte máximo. Entonces, si observamos los gráficos de esfuerzo en función de la profundidad, podemos ver que los esfuerzos principales son máximos en el punto cero, es decir, donde hay contacto, y el corte es máximo en un punto dado por esta expresión de acá. Fíjense que son negativos porque es un problema de compresión. Son dos superficies que se están comprimiendo una sobre la otra. Profesor, Cuéntame. ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, es que me quedó la duda cuando hablaba de los esfuerzos principales que mostró la Ahí. anterior de esta. Ahí sí. Me quedó la duda por qué se habla de esfuerzos principales y al lado esfuerzo máximo. ¿No se supone que los principales ya son Ya, como los máximos? ¿O cuál es la claro. diferencia? Lo que sucede es que estos son los esfuerzos principales en función de la profundidad. Porque esto es una pieza sólida. Voy a volver a la imagen de acá. Entonces, hay esfuerzos principales para cada punto. Cada punto puede tener esfuerzos principales. No, los esfuerzos principales no son un valor máximo, sino que cada punto, cada cuerpo tiene sus esfuerzos principales, que significa que si yo tengo un tensor de esfuerzo con todas sus componentes, llevarlo al tensor de esfuerzos principales. Entonces, cada punto tiene sus esfuerzos principales. Y lo que está diciendo esta función, esta expresión que está acá, esta ecuación, está diciendo cuáles son los esfuerzos principales en esta línea.
en esta línea. Yo puedo obtener los esfuerzos principales Ah, ya, ya. en función de la coordenada z, para todos los puntos que están aquí. A eso se refiere. Por eso el valor máximo ocurre en este punto de contacto. Eso es lo que está diciendo, que los esfuerzos principales o los esfuerzos mayores están en el punto de contacto. ¿Te quedó claro? Sí, sí, gracias. No hay de qué. Entonces, continuando, este gráfico está normalizado, pero es lo que está diciendo. Entonces, ustedes si se fijan, el esfuerzo máximo en la zona de contacto, y a medida que yo me voy alejando de la zona de contacto, van tendiendo a cero. Por lo tanto, el problema de contacto es un problema local. Si bien esto tiende a infinito, es asintótico, tiende a cero, pero nunca llega a cero, prácticamente un material real, en algún punto el contacto superficial deja de tener influencia. Por eso esta metodología es una forma de modelar contacto superficial y existen otras. Que esta ecuación puede extenderse, estas ecuaciones que están aquí, no tienen límite, sino que a medida que yo voy aumentando el z, este z va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y esto va tendiendo a cero. Pero no hay un punto en que llegue a cero. Y es parte de los supuestos de los límites de esta metodología. Pero tengan en cuenta que después de cierto punto, el contacto superficial ya no tiene la influencia que tenía en la zona de contacto. Por lo tanto, el problema de contacto es un problema local en la zona de contacto. Y uno a partir de esto puede determinar cuál es la zona de contacto o la zona de influencia de contacto a partir de estas ecuaciones, evaluándolas y comparándolas con otro tipo de esfuerzos que pueda estar sometido el cuerpo. Bueno, otro caso de contacto superficial típico que vamos a revisar es el contacto cilíndrico paralelo, donde yo tengo dos cilindros que están en contacto aquí en esta zona de acá, y este caso es muy típico porque ruedas, rodillos industriales se pueden modelar como cilindros. El caso de esferas sirve, por ejemplo, para bolas o rodamientos de bolas. El caso de cilindros sirve para rodamientos cilíndricos, para ejes, etcétera, etcétera. Entonces, su aplicación es muy grande. Y en este caso, la lógica es la misma. Tengo aquí mi zona de contacto. Ahora la huella de contacto, en vez de ser un círculo, es un rectángulo, porque cuando yo presiono estos dos cuerpos, la huella es un rectángulo de dimensiones con radio o mitad A, por lo tanto, esta dimensión, esta arista, es 2A, y el largo está dado por el largo de los cilindros. De la misma forma, yo en esta zona puedo asumir la distribución de presiones, está acá, y hacer el mismo procedimiento de integrar esta presión, esta distribución de presiones en el área, para llegar a una expresión que me vincule la presión máxima, en este punto, con la fuerza. Si se fijan, el hecho de que el esfuerzo máximo esté en el punto medio, aquí en el cero, tiene que ver un poquito también porque la presión máxima ocurre ahí. Y en este caso cilíndrico, la fuerza va a depender también de la geometría, solamente que ahora si se fijan, aquí hay una geometría cilíndrica, donde L es el largo de los cilindros, o el largo donde están en contacto, porque un cilindro puede ser más largo que otro, y este L está dado por el largo del contacto. Para el caso estático, de la misma forma que en el análisis de las dos esferas, la presión máxima se puede despejar y me da esta expresión. La huella de contacto me va a depender, bajo la teoría de mecánica clásica del contacto, me depende también del material, de las constantes de material, de un factor B geométrico, del largo y de la carga. Si se fijan aquí, M1 y M2, para el caso cilíndrico, siguen siendo lo mismos que para el caso esférico, porque esto depende del material, son constantes de material que no dependen de la geometría, dependen solo del material. Por lo tanto, para el caso cilíndrico, las constantes de material son las mismas. Y esta constante geométrica B también es la misma que para el caso esférico. Una constante geométrica.
Y la distribución de presiones, en este caso, su distribución también es un círculo que está dado por esta expresión de acá. Es un círculo, su sección transversal es un círculo, en verdad es un cilindro, como lo pueden ver aquí. Entonces la presión máxima ocurre en este punto, el esfuerzo máximo también ocurre aquí, y pueden ver cómo distribuye esta presión en la zona de contacto, donde la huella de contacto está dado por este rectángulo que es la base, en la zona de contacto de los dos cilindros. Al igual que para el caso de esferas, el esfuerzo también es máximo en el contacto, si ustedes lo pueden apreciar aquí, y pueden ver que las direcciones principales también coinciden con los ejes cartesianos, tal que el esfuerzo equivalente y el corte lo pueden encontrar máximo en un punto un poquito más al medio. Aquí un poquito del desglose de que si yo pongo la profundidad normalizada, puedo obtener para todos los casos cilíndricos cuál es la conversión de los puntos máximos a partir de esta expresión que está acá, donde yo simplemente reemplazo el z y el a con mis valores. Acá hay otro ejemplo, donde si esto es la coordenada z, en la profundidad, por ejemplo, de aquí hacia abajo, en este eje z, esto ya lo puedo ver en la otra dirección, en la dirección x, donde está este cilindro, cómo distribuye la presión de esta forma de cilindro en las otras coordenadas. Tal que yo con estos dos gráficos puedo observar la huella de contacto. Recuerden que el contacto es un problema tridimensional, entonces si quiero representarlo en gráficos bidimensionales 2D, tengo que construir tantos gráficos para poder representar mis coordenadas. Pregunta Nicolás, ¿y si la fuerza no fuera perpendicular? En ese caso, ya no sería un problema, perdón, no fui muy atrás. Si la fuerza no fuera perpendicular, o sea, te refieres que no fuera esta dirección, sino que fuera en esta, ahí va a depender porque puede que cuando yo aplico una fuerza tangencial, una fuerza en otra dirección perpendicular, que no es la fuerza, una fuerza paralela al contacto de superficie, quizás estos elementos ya no se van a presionar, sino que van a empezar a rodar o se va a deslizar. Entonces ahí hay un problema de fricción, un problema de fricción. Y el problema de fricción también se puede simular, también se puede modelar, pero eso lo vamos a ver una vez que terminemos de ver el caso estático, vamos a ver el caso con fricción. Para el caso de cilindro, los esfuerzos, aquí debería ser cilíndrico, los esfuerzos máximos también ocurren en la línea central y los pueden obtener a partir de eso. Aquí la expresión para el caso cilíndrico es más simple, si se fijan es directamente en la presión máxima, y aquí es 2 nu la presión máxima. Ya. Estos dos casos de esferas y cilindros son muy típicos en mecánica. Cilindros pueden encontrarlo en varias cosas, como en los ejes. Aquí voy a darles un truco, donde yo puedo extender este método, porque si yo tengo, en este caso del ejemplo, yo tenía dos esferas o dos cilindros que están en contacto, donde sus dos curvaturas son positivas. Pero ¿qué pasa en el caso en que yo tengo, voy a rayarlo aquí, que yo tengo un cilindro, como en el caso de un eje, yo tengo aquí mi eje, y está al interior de un rodamiento, un buje o una cavidad cuya curvatura ya no es positiva, sino que tiene una curvatura negativa. La pregunta es, ¿puedo aplicar esta teoría que acabamos de revisar, donde la fuerza va aplicada así, y las curvaturas R1 aquí es ahí, y la curvatura R2 es acá? La pregunta es, ¿puedo yo aplicar toda esta teoría que acabo de ver? Y la respuesta es sí. Simplemente que esta curvatura R2 ya no es positiva, es negativa. Por lo tanto, yo tengo que ver dónde afectan estas ecuaciones, dónde la curvatura R1 me incide en las ecuaciones, R1 y R2. Y puedo ver que la única constante que depende de esta R1 y R2 es la constante geométrica B. Tal que, para este caso, B sería igual a 1 medio
dividido en 1 partido en R1 más 1 partido en menos R2. Entonces, si yo hago esto, puedo considerar la curvatura negativa. Si el cilindro es interno o externo, me va a influir en el signo de la curvatura. De la misma forma, yo puedo extender esto para el caso de un cilindro sobre un plano. ¿Qué pasa si yo tengo mi cilindro o mi esfera que está en contacto con un plano? ¿Cómo sería, en este caso, donde esto es R1? Para este caso, el radio de curvatura de un plano sería o tendería a infinito, tal que para el caso plano, la ecuación sería 1 medio de 1 dividido en R1 más 1 dividido en infinito, y esto es simplemente 0. Por lo tanto, la constante geométrica sería simplemente 1 partido en R1. Por lo tanto, yo modificando estos constantes geométricas, puedo representar desde el caso esfera con plano, esfera con cavidad esférica, cilindro con cilindro, cilindro con plano y cilindro con cavidad interna. Puedo extender esta metodología modificando el factor, el signo de esta curvatura. Y ahora para cuerpos que tienen geometrías extrañas, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo con esta geometría, que contacta un cuerpo con esta geometría, ¿cómo se distribuirían los esfuerzos si estos dos cuerpos estuvieran en contacto? Donde este cuerpo está apoyado en el suelo y este cuerpo se aplica a la cara. Para eso puedo aplicar la teoría de contacto hertziano en el caso general, donde la distribución de presión, que es la misma distribución que hemos estado viendo, la podemos modelar como una elipsoide. Entonces, para el caso de contacto general, yo puedo asumir una distribución de presiones de una elipsoide, tal que si yo hago la integración, para el caso general, la fuerza sería simplemente 2/3 por pi AB P max. Tal que la presión contacto máxima la puedo obtener a partir de esta fórmula. Sin embargo, la huella de contacto, para un caso donde yo tengo dos superficies complejas, como esta nube que está acá, esta papa, con un cuadrado, por ejemplo, sin embargo, lo que es complejo de calcular son las dimensiones de esta elipse. Porque la huella de contacto se modela como una elipse, al igual que la distribución de presiones. Sin embargo, para yo obtener A y B, que son las dimensiones de esta elipse, tengo que hacer esta evaluación, que dependen de, nuevamente, las constantes de material M1, M2, la carga F, y ahora salen dos constantes adicionales, K y A. KB, y aquí es la misma A. Entonces, tengo nuevas constantes K, KB y A. Y la distribución de presiones la puedo modelar como una elipse. Fíjense aquí que se puede modelar como elipse. Ahora, ¿cuánto valen estas constantes geométricas? Están dadas por este valor. A es similar a B, solamente que considera todas las curvaturas. B sigue siendo utilizado, pero B sigue siendo, esta es otra B, que no es la misma B que el caso anterior, así que tengan cuidado. Esta B no es la misma B que para el caso esférico y cilíndrico, es otra B, y esta B se utiliza para calcular este ángulo phi, y este ángulo phi se utiliza para obtener los valores de Ka y Kb de tabla. Si se fijan aquí, el procedimiento es más complicado porque para yo obtener K y Kb, que son parte de la ecuación para determinar la huella de contacto, requiero obtener el valor de phi, que es este ángulo. Y este phi va a depender de el arco coseno de B dividido en A, donde B es una constante geométrica, que es esta que está acá, que es bastante larga, y A es otra constante geométrica similar a lo que vimos anteriormente. Ahora, si se fijan, hay dos curvaturas, R1 y R1', R1', R2 y R2'. El 1 es para el cuerpo 1 y 2 es para el cuerpo 2. Así que tengo dos cuerpos complejos que están en contacto. Este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como es una elipse,
estos dos cuerpos, si ustedes lo ven como una proyección, tienen una vista y pueden tener otra vista en otra dirección. Por ejemplo, este es el cuerpo 1, visto de perfil, este es el cuerpo 2, también visto de perfil. Son la otra vista. Por lo tanto, tiene dos curvaturas, uno en un plano y otro en el otro. Por eso aquí cada cuerpo tiene dos curvaturas, uno por cada plano. Ya. Entonces, hay dos curvaturas porque un cuerpo complejo tridimensional, a diferencia de un cilindro o una esfera, tiene distintas vistas. Tiene una vista de perfil, otra de frente, y cada una de esas vistas tiene su propia curvatura. Estos R1 y R2, ¿cómo obtenerlos? Bueno, ustedes de sus cursos de matemáticas saben determinar curvaturas. ¿Se acuerdan de las fórmulas de curvatura? Cálculo 3, etcétera, etcétera. En esos cursos ustedes vieron cómo calcular curvaturas, entonces pueden calcular la curvatura para cada plano o para cada dirección, y esas curvaturas son las que ustedes ponen aquí como R1 y R2. Tengan en cuenta que aquí las dimensiones son en unidades de longitud, o sea, tienen que ser curvaturas con unidades de longitud. Y este ángulo depende de los planos de contacto, si es que esto está rotado, depende de cómo yo medí esto, para ver si estos coinciden, están en el mismo plano, entonces ahí depende un poquito de la geometría de que ustedes jueguen cómo analizan el problema. Pero todo esto es para obtener K y KB a partir de esta tabla. ¿Y por qué necesito saber K y KD? Para obtener las huellas de contacto. ¿Por qué necesito saber las huellas de contacto? Porque los esfuerzos dependen de estas dos dimensiones de la huella de contacto. Si se fijan, la expresión del esfuerzo máximo no es demasiado complicada, pero depende del A y el B, que obtener sus valores puede ser complicado porque requiere un análisis geométrico más detallado. Y esto tiene sentido porque si es un problema de contacto complejo, la geometría es compleja, y eso es lo que mayormente me dificulta mi caso de estudio con la teoría clásica de contacto superficial, de los esfuerzos hertzianos. Y estos esfuerzos también, nuevamente, son esfuerzos principales, tal que yo puedo obtener el corte asociado a esos esfuerzos principales. Y si se fijan, si yo quiero hacer la asociación, salen más constantes geométricas, K3 y K4, donde K3 y K4 están dados por aquí. Esto es complejo, se vuelve complejo. Pero, ¿por qué se vuelve complejo? Porque yo ya aquí puedo modelar geometrías complejas. Claro, si yo sé programar esto en el computador, simplemente es evaluar una función, y mi caso de complejidad máxima va a estar en medir las curvaturas. Pero todo esto, si es que yo tengo mis piezas, lo puedo hacer, o puedo yo estudiar si es que alguno de mis problemas de contacto se puede aproximar con los otros casos. Tengan en cuenta que cuando nosotros diseñamos, podemos diseñar los contactos para que sean más simples o más complejos, tal que esto nadie lo impone. Son metodologías de cálculo que yo puedo utilizar para modelar mi problema. Pero yo puedo diseñar la unión de contacto para que sea lo más fácil posible, o que me transmita la menor cantidad de esfuerzos posible, que me genere los menores esfuerzos posibles y que transmita correctamente la carga. Ténganlo en cuenta. Ahora, un poquito respondiendo a la pregunta de su compañero, ¿qué pasa en el caso dinámico? Porque todo lo que hemos visto hasta ahora son dos superficies que están en contacto estáticamente, dos cilindros en contacto estático. Pero ¿qué pasa si uno de estos dos cilindros estuviera rotando sobre el otro? Por ejemplo, en el caso de un rodamiento, de un rodillo, de un eje, donde un cuerpo ejerce movimientos dinámicos. Me pregunta Pablo, en un contacto con superficie plana, ¿desde qué punto se considera la rugosidad en la geometría? Para el caso de contacto estático, la rugosidad no está considerada en este modelo de esfuerzos hertzianos, la teoría clásica. ¿Por qué? Porque se supone que hasta cierto punto la rugosidad queda muy chica en comparación a la deflexión de los dos cuerpos en contacto, porque cuando están estos dos cuerpos en contacto, aquí en la zona de contacto se aplana tal que se transmiten los esfuerzos y hay una huella de contacto. Y esa huella de contacto es mucho mayor a la rugosidad. ¿Qué pasa si yo tengo dos superficies que son muy rugosas? Ahí ya esta teoría clásica puede que no funcione y yo tenga que buscar una teoría de contacto más avanzada. Tiene sus límites. Todos los modelos matemáticos tienen su límite, entonces yo tengo que irme a la fuente de este modelo para casos más extremos, irme
a la fuente de la teoría de esfuerzos hertzianos y ver hasta qué punto la puedo aplicar, tal que si no la puedo aplicar, busco otra teoría que me presente rugosidad. Repito, en el caso de esfuerzos hertzianos, el supuesto es que la rugosidad es mucho más pequeña que la deformación que experimentan los dos cuerpos en la zona de contacto. Lo que es un supuesto relativamente bueno, porque la huella de contacto generalmente en materiales normales, materiales clásicos, es mayor, sus dimensiones son mayores a la zona de rugosidad, a la rugosidad misma. Estamos hablando de un problema en distintas escalas. Pero no siempre es así, hay que revisar más referencias. Bueno, ahora, ¿cómo vemos en el caso dinámico? En el caso dinámico, yo aquí voy a tener una carga. Por ejemplo, en el caso estático, simplemente son dos fuerzas perpendiculares donde no hay movimiento, y en el caso dinámico yo tengo una fuerza de presión y también tengo una fuerza adicional que está dada por la fricción entre estos dos cuerpos porque esta leva se está desplazando. Si se fijan aquí, si vemos el efecto fotoelástico, caso estático es similar a lo que vimos anteriormente, pero en el caso dinámico las distribuciones de esfuerzos cambian. Fíjense aquí que existe un cambio donde hay una zona, un lado. Para el caso dinámico, los esfuerzos distribuyen de otra forma debido a que ya no solamente tengo carga normal, sino que también tengo carga tangencial. Entonces se divide el problema entre la parte normal, que es la presión, y la parte tangencial, que es la fricción. Si se fijan aquí, los esfuerzos normales están vinculados directamente con la presión máxima, la presión de contacto, mientras que los esfuerzos tangenciales están vinculados con esta Fmax, y esta Fmax es la fuerza de fricción para el contacto. En verdad no es la fuerza de fricción directamente, sino que es una especie de presión de fricción. Entonces yo puedo separar el problema en las componentes normales y las componentes tangenciales y calcularlas con estas dos ecuaciones. Y ahora entran en juego otras constantes geométricas como estos beta, estos alfa, estas Fmax, que me hacen que el problema geométrico sea más complejo. Ahora, X y Z significa las coordenadas cartesianas, cosa que yo puedo calcular cómo va distribuyendo esto tanto en la coordenada Z como en la coordenada X, para poder yo ver cómo cambian los esfuerzos en las dos coordenadas. Estos factores alfa y beta son factores geométricos que pueden obtener a partir de estas expresiones que están acá, donde K2 y K1 están dados por estas expresiones que están acá, y yo tengo que evaluar en qué punto me encuentro, la huella de contacto, en qué punto me encuentro. Estas huellas de contacto A, ustedes las sacan de su caso, si es que están en un caso cilíndrico, en un caso esférico, en un caso general, y XZ depende de en qué punto quieren evaluar alfa y beta. Si se fijan aquí, la ecuación geométrica es bastante compleja, porque estoy viendo que un caso dinámico en contacto es complejo, me genera esfuerzos complejos. Sin embargo, nuevamente, yo no voy a estar evaluando estas cosas a mano, sino que la voy a estar programando, cosa que esto se evalúe rápidamente para todos los puntos que tenga que evaluar. Computar lo hace relativamente rápido, pero hacerlo a mano es lento porque algebraicamente es lento. Y la fuerza de fricción está vinculada con la presión, donde en verdad no es una fuerza, sino que es una presión de fricción, por decirlo así. Donde Fmax es igual a mu por Pmax. Simplemente fuerza igual a coeficiente de roce por la carga normal. No tiene más ciencia. Y en este problema de fricción, ya aquí el coeficiente de roce importa. Y aquí está metido dentro del coeficiente de roce, está metido el problema de rugosidad, todo ese tipo de cosas. Como yo calculo el coeficiente de roce, es todo lo que tiene que ver con materiales. Ahora, aquí dice que hay que tener cuidado, porque para z igual 0, estas expresiones que están acá se indefinen, tal que cuando z igual 0 yo tengo que aplicar una pequeña corrección a partir de este modelo. ¿Ya? Al final del día, lo que voy a hacer yo, y lo que debería hacer yo, que si voy a modelar problemas de contacto mediante métodos analíticos, porque esto es un método analítico, puedo programar todo esto. De hecho, esto está más o menos en la lógica de programar. Que si z igual 0, hago esto. Si x es mayor que a, hago esto. Si x es menor que a, que menos a, hago esto. Si el valor absoluto, hago esto, etcétera, etcétera. Entonces, con esto yo puedo programar fácilmente, porque más o menos llegar y copiar las fórmulas, evaluar todo, y puedo obtener los mismos gráficos que antes. Estos gráficos de aquí los puedo construir. De hecho, yo con estas funciones puedo construir un gráfico 3D
mostrándome los esfuerzos a lo largo de todas las piezas. Es complejo, pero se puede automatizar relativamente fácil. Esto es un método analítico, y recuerden que la ventaja de los métodos analíticos es que yo puedo variar todas estas variables, estos parámetros de diseño, los puedo variar para ir probando distintas configuraciones. Finalmente, para componer los esfuerzos, utilizo estas ecuaciones que están acá. El esfuerzo en la dirección X simplemente hace la componente normal más la componente tangencial, y así. Aquí dice, si el problema no puede aproximarse al caso de esfuerzos planos, se puede considerar esta expresión. Y aquí te dice más o menos que ocurre esto para casos de rodillo axialmente largo. Aquí hay como unos supuestos de cómo voy calculando estas cosas según mis escenarios, según mis casos. Nuevamente aquí puedo ver los gráficos. Para el caso dinámico se vuelve un poquito más complejo. Aquí hay la dirección X, no la dirección Z, no es la profundidad, sino que es la dirección lateral, la dirección que está acá, esta es la dirección X. Puedo ver cómo varía los esfuerzos, y fíjense, aquí hay una zona que está más cargada que la otra, y cambian de signo, dependiendo de la dirección de la fuerza. Aquí puedo ver de nuevo la distribución, y además, todo esto me va a depender del coeficiente de roce. Estos gráficos cambian según el coeficiente de roce que yo considere. ¿Ya? Importante, hay que ver otro detalle, que en el caso de esfuerzos, vamos a poner una nueva capa, en el caso de esfuerzos por contacto superficial, que es algo que voy a repasar, si yo tengo una viga, por ejemplo, una viga estructural, que está empotrada, que es como caso típico que hemos visto, y aquí hay una especie de cilindro que aplica la fuerza, la pregunta es aquí, ¿cómo se calculan los esfuerzos para esta viga? ¿Qué es lo que va a pasar al final? Que en esta zona local yo voy a tener los esfuerzos por contacto, y voy a tener este tensor de esfuerzos principales. Sin embargo, también voy a tener en la viga todos los esfuerzos dados por la teoría de vigas. Teoría de vigas esbeltas, que eran la componente sigma, corte, 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 0, 0. Entonces, si yo quiero calcular el esfuerzo total que tiene este cuerpo, el esfuerzo total en X, Y y Z en cualquier punto del cuerpo, lo que tengo que hacer es sumar los dos vectores, los dos tensores. El vector de contacto más el vector de teoría de vigas esbeltas. Obviamente en función de las coordenadas. Ahora, ¿hasta cuándo sumo el tensor de contacto? Idealmente en la zona de influencia del contacto superficial. ¿Y cómo determino esa zona de influencia de contacto superficial? Simplemente me defino que cuando el sigma es mayor o igual a cierto valor de error, yo ahí considero este tensor de esfuerzo. Si es más chico, ahí simplemente no lo considero. Ahora, si quiero considerarlo siempre, da lo mismo porque en este punto el efecto del contacto tiende a cero. ¿Ya? En este punto que está muy alejado del contacto, el efecto del contacto tiende a cero. El esfuerzo asociado del contacto tiende a cero. Entonces uno puede modelar este problema de distintas formas. Lo importante es que en la zona de influencia del contacto superficial yo tengo que considerar la suma de los dos tensores de esfuerzo. ¿Ya? Ténganlo en cuenta. Volviendo a la clase. Bueno, todo lo que hemos visto ahora tiene que ver un poquito como cómo calcular esfuerzos, pero todavía no vamos al tema de falla, porque uno calcula esfuerzos y después aplica un criterio de falla. Entonces las superficies, lo que vamos a hacer es que todavía siguen aplicando los criterios de falla estático, esfuerzo de von Mises, de Tresca, si es que se supera la tensión de influencia, pero en el contacto superficial hay una nueva forma de falla que es la fatiga por contacto. Y eso es lo que tenemos que estudiar con detalle. La fatiga de contacto ocurre, por ejemplo, cuando una superficie
cargada en distintos ciclos, empieza a acumular daño. Ese daño, a medida que pasan ciclos, va aumentando y va aumentando y va aumentando. Y me va generando estas zonas de desgaste que están fatigadas, donde el material se desprendió. Hubo una especie de pérdida de material. Como es fatiga, esto puede ocurrir con las cargas más pequeñas que la tensión de fluencia. Porque obviamente, si yo supero la tensión de fluencia, voy a tener una falla plástica y quizás estoy removiendo material de forma de trabajo frío, por decirlo así. Pero esta falla por fatiga ocurre para esfuerzos más chicos que la tensión de fluencia. Esa es la gracia de la fatiga. Puede ocurrir para esfuerzos más chicos que la tensión de fluencia. También puede haber fatiga por sobre, etcétera, etcétera, pero puede ocurrir la fatiga con esfuerzos más chicos que la tensión de fluencia, ya me puede generar pérdida de material. Entonces hay que estudiar ese caso. Y además, considerar que la geometría me puede concentrar esfuerzos. Por ejemplo, un cilindro, si bien la distribución de esfuerzos es una distribución cilíndrica, dependiendo de los bordes, la concentración de esfuerzo va a cambiar. Fíjense aquí que en el caso más recto, hay una concentración de esfuerzo importante en el borde, que es más importante que el contacto mismo. La concentración del esfuerzo se vuelve más crítica que el contacto mismo. Por lo tanto, ustedes tienen que diseñar sus elementos que hacen contacto de una forma más o menos eficiente para evitar estos pics. Simplemente suavizando la curvatura de la zona final, en el borde, yo puedo mejorar el desempeño del contacto en la superficie. Por eso, si ustedes se fijan, los cilindros en los rodamientos no son cilindros perfectos, sino que están suavizados muchas veces a formas como esta o como esta, con fin de minimizar los esfuerzos por concentración de esfuerzo. Sobre la falla por fatiga superficial, existen distintas formas de falla superficial. Nosotros vamos a aplicar el caso típico, pero aquí pueden ustedes ver, por ejemplo, según el modo de falla, de cómo falló, lo que tendrían que evitar como diseñadores para evitar eso. Por ejemplo, un descascaramiento significa que hay una escasa viscosidad del lubricante, asperezas frecuentes en el acabado superficial que exceden el espesor de la película hidrodinámico. ¿Ya? Recuerden que si las cargas dependen del coeficiente de roce, yo al aplicar lubricación puedo disminuir el roce entre los dos cuerpos con tal de mejorar el desempeño estructural. ¿Por qué? Porque si las cargas de fricción está vinculada con la presión máxima por el coeficiente de roce, entre más pequeño sea el coeficiente de roce, menor va a ser la carga de fricción. Aquí viene un poquito el tema de que por qué es importante poner lubricante. Ya. Para el caso de la fatiga superficial, se define el factor de carga experimental K, que está dado por las constantes de materiales, M1 y M2, y este es sigma Z, donde este sigma Z está dado por esta expresión de acá. Y esta B es la constante geométrica que veíamos anteriormente. Este es para el caso de cilindros, F, la fuerza, L, el largo, M, las cargas. Y a partir de esta constante K, que es el factor de carga experimental, yo puedo definir una ecuación de vida. Ecuación de vida. Esfuerzo, ciclos. Y esa ecuación de vida está dada por esta expresión que está acá. Es una ecuación estadística. Esta ecuación estadística, si ustedes se fijan, tiene parámetros estadísticos, que son estos que están acá, que me permiten a mí, a partir de pruebas, de datos, poder construir una ecuación de vida que vincula este factor de carga K con el número de ciclos, N. Como es una ecuación estadística, cada material tiene sus propios factores, su propio valor de K, su propio alfa y su propio psi. Tal que yo puedo elegir el material y a partir del material que elijo, determinar esta parte de la ecuación y esta parte que depende de mi geometría y de mi material. De mi geometría, de mi carga y de mi material. Entonces yo puedo ir explorando cómo esto va a ir cambiando según el material que yo elija. Si se fijan aquí, distintos materiales tienen distintos factores. Y aquí también me dice algo. Según si es rodamiento puro, tiene ciertos valores, y si hay un rodamiento más un deslizamiento, hay otros valores. O sea, eso es importante analizar.
Como es estadístico, los datos a veces están más limitados por la cantidad de pruebas que hay, tal que a mí me interesa extender estos datos, ya sea yo haciendo las pruebas, consultando más tablas, extrapolando entre los resultados que existen, porque esos son los límites de estos modelos. Pero la verdad es que con esta ecuación de vida, yo puedo aplicar criterios de falla por fatiga, de la misma forma que lo hacen ustedes. Simplemente que la curva SN ya no es la curva que ustedes veían para casos de fatiga de alto ciclo, sino que es una curva de vida especial para fatiga por contacto que depende de otras cosas. Por ejemplo, depende aquí, para la 0,1020 puedo verlo, que depende de la dureza y del acabado superficial. Porque puedo tener, por ejemplo, a 0,4150, a 0,4150, depende del tratamiento térmico y de la dureza superficial. También dice que existen terminaciones superficiales o recubrimiento. Eso me va cambiando las propiedades de material frente a la fatiga de superficie. Entonces aquí ya me doy cuenta que los tratados superficiales, los tratamientos térmicos, me permiten mejorar el desempeño frente al contacto. Aquí es cuando esas cosas empiezan a importar. Eso respecto a lo que tenía que ver con la clase de contacto superficial. ¿Tienen dudas, chiquillos? Lo que tiene que ver con el ejemplo de contacto superficial utilizando método de elementos finitos, que está aquí, lo vamos a ver el día jueves. Así que los que no se pudieron descargar Nastran, háganlo, porque yo les voy a compartir una geometría y la idea es que cada uno simule esa geometría en paralelo.